Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar sobre Arrival. Quédate para escucharlo. Arrival es una película del 2016 que en español se llama La Llegada. Trata de una lingüística reclutada por el ejército para comunicarse con formas de vida extraterrestres después de que 12 misteriosas naves espaciales aterricen por todo el mundo. Esta película, sin duda, me voló la mente. Me hizo pensar en muchas cosas al mismo tiempo y me hizo también darme cuenta de la importancia del lenguaje. Por eso hoy el título de este video es Arrival. ¿Qué fue primero, el habla o el pensamiento? La película transcurre en un momento exacto en la Tierra en el que llegan unas naves sobre distintos lugares del planeta, específicamente 12. A causa de este acontecimiento, por decirlo así, que fue muy importante porque llegó a noticias y todo, era un tema no importante para la protagonista porque ella no está involucrada en otro tipo de cosas, porque ella es una doctora que comprendió o comprende el mensaje. Pero podemos ver que empieza a formarse un conflicto político, militar, por decirlo así, donde los países empiezan a cada uno buscar la manera en la que poder comunicarse con estos seres, o también llamados alienígenas por parte de las personas en la película, y tratan de interpretar lo que dice, llegar a cabo un acuerdo, cómo se puede entender, y vemos que eso les cuesta desde un inicio. Vemos de que en cada momento, antes de que empiece a haber la primera comunicación por parte de los extraños, está esta duda, esta incertidumbre. Y lo curioso de todo esto es que había mucha desconfianza en lo que los otros países hacían, empezando así como una carrera en la cual el que descubra primero qué es lo que quieren gana. Por ejemplo, tenemos que China, por decirlo así, descubrió, por decirlo así, lo que quería hacer el ente extraterrestre que estaba con ellos, y la manera en la que ellos le enseñaron el idioma humano era por medio de Mahjong, como menciona también la doctora. Y claramente podemos darnos cuenta que al final no era el objetivo de estos seres, sino querían ellos unificar a la humanidad y querían darles el arma más poderosa de todas, el lenguaje. Esto también es muy controversial porque todos los países, como sabemos, tienen sus propios idiomas, su propia cultura y su propia manera de pensar. Por esto, el que se unificaran todas las naciones era muy complicado. El simple hecho de ir a otro país donde no hay nada que ver, por decirlo así, de tu cultura, tú vas a dar por cierta lo que ya viste tú en tu país. Por ejemplo, si tú vives en Latinoamérica y estás acostumbrado a que te roben, es muy común, todo el mundo usa esta expresión, pero voy a dar un ejemplo en específico. Y es, por ejemplo, la mujer latina está acostumbrada a tener su cartera en el adelante, por lo general en el vientre, o las señoras lo alzan hasta arriba, hasta que casi ellas están como abrazadas a la cartera. Y cuando van a un país fuera, como digamos Europa, ven a las mujeres llevando la cartera en la espalda, llevando la cartera abierta, y ellas creen les van a robar. Entonces es prácticamente lo mismo, pero en países. No, es que si vamos a tratar de negociar con los otros países, ellos van a pensar lo que nosotros estamos pensando de ganarles y van a haber guerra. Por lo tanto, esto de unificarnos es malo. Entonces, cuando ya los heptápodos ya se empiezan a comunicar, otra vez entramos en esta parte que a mí me voló la cabeza, porque ellos empiezan a comunicar con su lenguaje, y todo esto los tenía todo el mundo confundido. Yo estaba más confundida todavía. Yo pensé que era una manera de como
Yo pensé que se comunicaban por formas. Yo pensé que se iban a comunicar con un triángulo, con un círculo, un cuadrado. Pero poco a poco esta doctora empieza a decirles a los militares que estaban con ella: no, miren estos giros, miren esto de aquí, miren esto de acá, revisen esto, revisen lo otro. Y una locura, yo ni siquiera lo había pensado, que era parte de como signos de interrogaciones, palabras, y empiezan a analizar su lenguaje y se adaptan a él. Es realmente increíble. El lenguaje de ellos es como muy simple, por decirlo así. No, mentira. No es simple. ¿Por qué? Porque nosotros en la película, al tratar de codificar este lenguaje, teníamos palabras por medio de estos símbolos o estos signos que nos daban. Realmente increíble. Es como cuando tratamos de traducir el japonés. ¿Por qué? Porque el japonés realmente es una palabra y así la gente cuando lo traduce literal es lo mismo. O los coreanos, el coreano también es como lo mismo, de tener como palabras que van cambiando, obviamente van cambiando un poco con una seña, con una cosa. Lo mismo en China, en China no conjugan, pero sí, los coreanos y los japoneses tienen la singularidad de que en Corea, por ejemplo, las oraciones están al revés, mientras que en japonés la oración es lineal como si uno hablara español, y lo único diferente son los hiraganas que van cambiando. Por ejemplo, watashi wa. Tú dices watashi wa, pero tú escribes watashi ha, porque es otra, el ha es como soy o es. Entonces, también existe la conjugación de los kanjis, que realmente eso sería como para un video muchísimo más largo, pero podemos ver que ellos pensaban de una manera no como lo que le entregó al humano. No es desordenada en sí, pero la manera en la que ellos pensaban era completamente distinta a lo que el humano piensa, porque el ser humano es lineal. Él recuerda su pasado, vive su presente, pero no sabe del futuro. Mientras que los hectápodos son todo lo contrario. Con ellos no hay un orden, por decirlo así. Y como tú vas viviendo las cosas, se podría decir que para nosotros es desorganizado, pero es porque nosotros se nos han enseñado a ver las cosas de manera lineal. También hay una escena que realmente ataca como lo que yo creía un poco. Es sobre la historia de los canguros, que nos cuenta la doctora Louise Banks, la protagonista. En esta historia, en la que el capitán James Cook encalló cerca de Australia y llegando allá, pues vio que habían estos animales que guardaban a sus hijos en una bolsa. Y cuando les trataron de preguntar a los nativos, ellos simplemente dijeron cangurus. Esto significa no sé, por decirlo así, si es que no me olvido. Y ahí quedó. Nosotros lo asumimos, y ahora cuando decimos canguro pensamos en este animal que guarda a sus hijos en una bolsa dentro sí, los canguros. Entonces, lo que podemos ver aquí es que la doctora Louise Banks trataba de probar este punto de que lo que para nosotros significa algo, para esas personas, o más que nada los hectápodos, signifique, o sea, puede que arma no signifique lo mismo para nosotros como para ellos. Y no podemos simplemente ir y asumir que significan este tipo de cosas, lo que nos cuentan las otras personas. Esto nos pasa mucho con los extranjeros. No podemos, por ejemplo, decir dame, que en español es que me entregues aquello que tú tienes, o con dame de japonés, que significa eso no está bien. Dame, eso es lo que significa. Entonces es lo mismo. Estas palabras suenan iguales, pero no significan lo mismo, tanto para ellos como para nosotros. Entonces a esto es lo que quería llevar la doctora Louise, que
lo que sea que ellos nos trataban de decir tiene que ser algo que nosotros podamos entender y que ellos entiendan lo que nosotros vayamos a responder. Esto en la psicología y en la relación con el lenguaje es de mucha relevancia, porque estamos revisando que tanto nuestra mente, nuestro razonamiento y nuestra perspectiva depende mucho del lenguaje y depende mucho cómo nosotros pensemos. El lenguaje toma mucha importancia en todo lo que hacemos y decimos. Es por eso que yo pienso que necesitamos nosotros tener el lenguaje para poder determinar cómo va a ser nuestro pensamiento. Por ejemplo, una persona que vive en Guayaquil y vive en el sur. Yo sé que todos hablamos español en Ecuador, pero este lenguaje, no solo hablamos de un lenguaje de español, sino algo que es cultural, regional y algo más interno, como es el microsistema, esta red familiar en la que se forma. Todo eso es el lenguaje. Es un círculo muy grande donde se engloban muchos círculos más pequeños que al final llega al yo, por decirlo así. Entonces, esta persona que vive en Guayaquil, en el sur, no va a tener la misma manera de pensar que alguien que vive en Guayaquil, pero vive, digamos, en el norte de la ciudad. Son lugares distintos dentro del mismo país, donde el lenguaje significa otra cosa. La manera en la que hablan las personas del sur no es la misma manera en la que hablan en el norte. No solo hablamos de... Mucha gente recalca el acento. Sí, es que los del sur hablan de esa manera y los del norte hablan de otra manera. No, estamos hablando de cómo las personas del sur, pongamos el ejemplo, dicen, es que tú tienes que trabajar el doble, tú tienes que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es un ejemplo, ojo, es un ejemplo. Y buscan mucho el presionar a sus hijos para que ellos sean mucho mejor de lo que son los padres. Y aunque esta emoción de que los hijos sean mejor que los padres es mundial. Los padres del chico o chica que vive en Guayaquil, en el norte, no va a decirle que necesita trabajar el doble o el triple, simplemente le va a decir que tome así buenas decisiones, que piense y que trabaje. Hay presión, pero no es una presión tan fuerte como alguien que es del sur. Entonces este lenguaje se replica cuando ellos ya tienen hijos y se transmite. Entonces llegamos al efecto cadena donde determina, bueno, vemos si es de forma realista decir que el lenguaje permite ver el futuro y el pasado. Es muy complicado porque no lo podemos determinar y asegurar, porque caería en un error decir yo digo esto, porque yo sí creo que la manera en la que uno habla determina cómo vas a verte en el futuro. Ojo, no vas a ser, sino verte. Como acabo de hacer este ejemplo en el que este lenguaje se va replicando y va avanzando, y por eso el lenguaje no es el mismo en los distintos lugares de la ciudad de Guayaquil, que ojo, son ejemplos, no es que existan. Entonces sí, yo creo que hay que verlo de manera realista. Hay que ver este niño que desde pequeño le dijeron que tenía que trabajar muy fuerte porque sus padres, la mamá no trabajaba y el papá era albañil. Y este hijo creció y terminó el colegio, algo que los padres, digamos, no llegaron a hacer. Y entró a la universidad, pero se botó y ahora es, qué sé yo, un empleado en área de ventas porque tiene mucha labia. Pero por decirlo así, está mejor que el padre. Sin embargo, cuando este chico o chica del sur de Guayaquil tenga un hijo, va a decirle lo mismo: tienes que trabajar, tienes que ser mejor que yo,
y tienes que trabajar doble, el triple y el cuádruple, y si tienes que quedarte hasta tal hora, te quedas hasta tal hora estudiando. Y el hijo, digamos que crece y llega a tener un puesto en una empresa, y aún así a su hijo también, entonces va a seguir, o sea, va a replicar esto. Y este lenguaje, esta manera de hablar, pues se va avanzando y va a seguir en un círculo vicioso. No digo, ojo, que no digo que la clase social va a quedarse pegada ahí, no. Estoy dando un ejemplo en el que poco a poco como que cada hijo va avanzando y va subiendo de posición, ¿ok? Lo que me refiero es que el lenguaje determina cuánta presión van a tener los de la siguiente generación, y ellos, los de la siguiente generación, ven su futuro con esa presión. Entonces, sí, es algo más complicado de lo que yo pensaba que iba a ser explicar esto. Pero regresemos un poco a cosas básicas. Hablemos sobre la hipótesis de Sapir-Whorf. ¿Qué es la hipótesis de Sapir-Whorf? Pues es esta hipótesis a la que llegó el señor Lee Whorf, donde dice que el lenguaje determina el pensamiento. Por ejemplo, el grupo en el que él hizo este muestreo, la tribu Ipo, que no tenía una palabra que especificara el tiempo, por lo tanto, él decía que esta gente no tenía concepto del tiempo, lo cual luego fue descartado, porque aunque cierto que no tienen una palabra en específico, ellos comprenden el significado de esta palabra y también también conjugan estas palabras ellos en términos de pasado, presente o futuro. Por eso el día de hoy no es correcta. Y la gramática natural innata de Chomsky, ¿qué significa? Chomsky proponía que todos nacemos con una gramática universal, porque todos nosotros pensamos y hablamos de manera similar, a pesar de que existan hartísimos idiomas en este mundo. Entonces, todos, sin importar el idioma, usamos el sustantivo, el verbo y el adjetivo. Todos conjugamos nuestras oraciones para dar a entender lo que queremos decir. Sin embargo, todas esas cosas nosotros las pensamos y las vemos, solo que en nuestro idioma va cambiando todo esto. Realmente esto es muy interesante. A mí desde el inicio sabía que me iba a volar la cabeza esta película y todo lo que conlleva. Entonces no sé qué te habrá parecido a ti. Espero que te haya gustado el podcast el día de hoy, y no olvides tomar agua y llevar siempre un paraguas, porque está lloviendo y durante todo este podcast la lluvia simplemente ha ido empeorando. Espero que no se escuche mucho en el video. De todas maneras, muchísimas gracias por haberte quedado. Hasta la próxima.